El verbo preparar, amén, es importante entenderlo porque pues es eso, la palabra es un verbo, es decir, es una acción. Verbo, cuando hablamos de un verbo, hablamos de una acción. Y una acción, hermano, según lo que nos han enseñado en la escuela, es algo que todos pueden hacerlo. Yo me preparo, tú te preparas, él se prepara, nosotros nos preparamos, ellos se preparan, ustedes se preparan. ¿Sí están ahí? Sí, sí, lo vimos creo que por ahí de primero, segundo de primaria, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de prepararnos para las bodas, estamos diciendo, nadie de nosotros está excluido a la preparación. Todos los que estamos aquí, hermano, tendríamos que estar, aleluya, sintiéndonos en el deseo de prepararnos. Amén. Y prepararse, hermano, aleluya, tiene que ver con hacer lo que se tenga que hacer con el fin de que algo esté listo. Y hemos estado viendo algunos temas que tienen que ver precisamente con prepararse. No solamente en el sentido de que tú y yo quedemos en ese vacío, en ese espacio donde dices, híjole, pues ¿cómo me preparo? Hemos tratado de ser puntuales en el sentido de qué es lo que hay que hacer, dónde hay que trabajar para que yo pueda estar, aleluya, preparándome, para que yo pueda estarme alistando para aquel día. En el libro de Isaías, capítulo 5, hay una porción muy bonita sobre la cual quiero hablar esta tarde. ¿Y cuántos entendieron acerca del ayuno hace algunos días que prediqué? ¿Sí lo entendieron? Bueno, para aquellos que no lo entendieron, hoy vamos a volver a hablar del ayuno para que usted diga, gloria a Dios, ahora sí me voy a caer. No es cierto. Vamos a hablar de algo interesantísimo que tiene que ver con la preparación. Isaías capítulo 5, versículo 13. Isaías 5:13, ¿está ahí? Dice el profeta Isaías, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Lo quiero repetir y después vamos a orar. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre, y su multitud se secó de sed. Ayúdeme a orar, Padre. Quiero darle gracias, Señor, esta tarde. Gracias por cada uno de los que estamos aquí reunidos en su nombre, Señor. Le ruego, Dios, aleluya, que cada uno de nosotros pueda aprender y entender por causa de la obra de su Espíritu Santo en nosotros, mi Dios. Le pido, Señor, solicito en el nombre de Jesús, mi Dios, que cada uno de nosotros, Señor, pueda tener el deseo de comprometerse a cambiar su vida, Señor. Que cada uno de nosotros, aleluya, pueda comprometerse a prepararse de tal manera de estar listos para aquel día, Señor. La gloria es de usted, a usted le pertenece la honra, mi Señor, y nosotros queremos dársela. Recíbala en el nombre santo de Jesucristo. Amén. Hermano, dice esta porción de la Biblia, no que una persona ha perecido porque no tiene conocimiento. El Señor, hermano, está hablando, aleluya, de un pueblo. Está hablando, hermano, aleluya, de un número de individuos, aleluya, donde todos los individuos, hermano, aleluya, aunque pareciera increíble, decidieron lo mismo, decidieron vivir sin el conocimiento de Dios. Y es asombroso que todos decidan lo mismo. Y todos decidieron, hermano, aleluya, con tendencia errónea. Y dice la Biblia que la falta de conocimiento los llevó a la cautividad. Y es importante, hermano, porque sabes, hoy quiero que tú y yo podamos, aleluya, entender la importancia de lo que es tener conocimiento de la palabra de Dios, que tú y yo podamos mirar, hermano, amén, que es necesario que cada uno de nosotros se acerque, según lo que dice Pedro en su segunda epístola, a la palabra profética más segura, a la cual dice la palabra, hazle caso, ponle atención, porque es como una lumbrera en la oscuridad. Segunda
No lo traigo escrito, pero a ver, segunda de Pedro, no se me quede viendo así como que. A ver, segunda de Pedro rápidamente porque. A ver. Quiero perder tiempo acá, pero es segunda de Pedro o 3:19. No tiene. Ahorita alguien que me ayude, tiene por ahí una concordancia. Dice la palabra de Dios ahí, ahí que estoy seguro que estoy muy cerquita, pero dice que hagamos caso a la palabra profética más segura. Si alguien lo puede encontrar, le voy a agradecer. Así que cuando nosotros hablamos de conocimiento, hermano, hablamos, aleluya, de entender la necesidad de nuestra cercanía a la palabra de Dios. Que un pueblo entero pereció porque no tuvo conocimiento. Y muchos de nosotros, hermano, quizá no estamos en la preocupación literal de tener un conocimiento de la palabra de Dios. Uno, es uno, con razón. Gracias, mi hermana. Dice, primera de Pedro, segunda, sí, ya decía yo que era segunda. Gracias, hermana. 1:19. Dice la palabra de Dios así, nada más voy a leer esa parte que le dije para que vea usted que no le miento. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Entonces, cuando nosotros hablamos, hermano, de conocimiento, tenemos que entender, aleluya, que ese pueblo pereció no por falta de conocimiento en las ciencias sociales o en las ciencias psicológicas o en las ciencias naturales o en las ciencias físicas, no. El pueblo de Dios, hermano, pereció porque su falta de conocimiento radicaba, hermano, en que no conocían a su Dios, en que no tenían la relación suficiente con Dios para saber qué es lo que su Dios quería, por dónde era que su Dios quería que caminaran. Y es que más allá, hermano, de la preparación personal que cada uno de nosotros pueda tener en este mundo de forma secular, Dios pide que nosotros tengamos el conocimiento necesario para que no acabemos cautivos. ¿Por qué, hermano? La Biblia nos lo dice, y si tú y yo no lo sabemos, entonces podemos caer y tropezar. Pero la Biblia dice que el que practica el pecado, esclavo es del pecado. Vuelve de alguna manera a tomar el sinónimo de ser esclavo, amén. Si tú no tienes conocimiento, quedas cautivo. Entonces, nosotros tenemos que mirar la importancia de la palabra de Dios sobre nuestras vidas para que nosotros, hermano, no solamente dependamos del mensaje que escuchamos en la iglesia, sino que cada día de nuestras vidas podamos tener a nuestro alcance lo que Dios ha dicho para nosotros, lo que Dios tiene pensado para cada uno de nosotros. Si tú no sabes lo que el Señor ha dejado dicho en el sentido de matrimonio, en el sentido de padre, de madre, de esposo, de esposa, de trabajador o de patrón o de cualquier área o cualquier rol en el que tú te desarrollas, entonces por ende, hermano, lo más propenso que tenemos por falta de conocimiento es practicar el pecado, el cual nos esclaviza. Tú y yo necesitamos mirar a la palabra de Dios, hermano, como dice aquí Pedro, como una antorcha que nos alumbra en la oscuridad. Imagínate, hermano, digo, y porque yo creo que tienen mucha importancia en su profesión. Imagínate tener tu vida en las manos de un doctor que todas sus materias las pasó con 6 y 2 o 3 le pagó al maestro para que no lo reprobara. ¿Cuántos quieren estar en las manos de ese doctor? Levante su mano. ¿Quién quiere estar en esas manos? ¿Nadie? ¿Y quién le hace un examen a su doctor? ¿Nadie le hace examen a su doctor? A ver, doctor, primero antes que ver su cédula, páseme su boleta.
¿Sí está aquí? ¿Nadie le pide su boleta al doctor para ver con cuánto pasó? ¿No se la piden? ¿Hay a poco tanta confianza al doctor? Hermano, el conocimiento es importante y creo que tú lo sabes. Acompañé hace poco a mi esposa ahí a una consulta de rutina y cuando llegué en la pared, hermano, había título, diploma de esto, maestría de no sé qué, título del otro, certificado de no sé cuándo, diploma de no sé cuándo. No, pues tú empiezas a ver ahí como a leer y, creo que esta persona está capacitada. ¿Estás aquí? Creo que está en buenas manos la vida de mi esposa. Ahora, supongamos, por suponer, que el diablo, hermano, dice, quiero pelear y discutir con este cristiano. ¿Qué conocimiento ve el diablo en ti para saber que vas a presentar defensa ante las acusaciones que él tenga? O imagínate tú estando en un problema legal y pones tus manos en la vida del abogado. ¿Por qué? Pues es que me lo recomendaron, pero ¿salió bien en la escuela? Pues creo que reprobó derecho civil, pero él es el que me está defendiendo. Pues reprobó derecho agrario, pero le puse mis títulos de propiedades en sus manos. Es que, hermano, hablar de conocimiento en el mundo secular tiene consecuencias. Escúchame bien, como el ejemplo que te estoy poniendo del doctor o de un abogado. Ahora imagínate que no haya conocimiento cuando hablamos de lo espiritual, de lo eterno, de lo trascendental. ¿Cómo podemos nosotros, hermano, estar, escúchame bien, porque cuando hablamos de lo eterno y del conocimiento que tiene que tener el pueblo de Dios, no se trata de depender de cuánto sabe el pastor? Quizá tú quieras decir, híjole, pues yo dependo de que el pastor estudie. Pero aquí no dependemos de que el pastor estudie. Aquí dependemos de cómo estás tú preparado para saber tomar decisiones, de cuánto sabes tú de la Biblia para guiarte, para que el Espíritu Santo pueda moverse. Porque si yo te engañara desde este púlpito, si yo te predicara algo incorrecto desde este púlpito, ¿vas a decir que la culpa fue mía? Porque entonces sería como decir, mi hijo reprobó porque el maestro es malo. Pero tu hijo tenía el libro, pero tu hijo tenía las guías, pero tu hijo tiene internet. Pero reprobó porque el maestro es muy malo. Bueno, lo hubieras llevado a clases de regularización, hubieras hecho algo. Hermano, estoy tratando de ponerte una base clara para que podamos entender por qué es importante el conocimiento y por qué Dios dice que por falta de conocimiento puedes quedar cautivo, puedes quedar esclavo, puedes venir, hermano, aleluya, acabar siendo siervo de alguien que no es Dios. En el libro de Lucas, capítulo 1, ahí está. Alguien que me pueda leer. Profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Amén. Está hablando acerca de Jesús. Y dice que el hermano es quien da el conocimiento para salvación. El conocimiento del cual habla Dios, hermano, en el libro de Isaías, aleluya, es un conocimiento que procura salvación. Y cuando este conocimiento, hermano, no se tiene, aleluya, en nuestras vidas, entonces por ende el antónimo de salvación es esclavitud. El antónimo de salvación, hermano, aleluya, es que podamos quedar nosotros cautivos.
Así que cada uno de nosotros tiene que entender que una de las formas de prepararnos para ir a las bodas es tener un conocimiento respecto a lo que la palabra de Dios dice de Dios para nosotros. Que sí es importante que el líder estudie, que sí es importante que el pastor no sea neófito, que sí es importante que aquel que me disipula tenga conocimiento, pero que también es muy importante que yo pueda tener un conocimiento de la palabra de Dios para mi vida, porque el que está en peligro del cautiverio soy yo. Quien está en peligro, aleluya, de caer en esclavitud por falta de no conocer a Dios a través de su palabra, soy yo como persona, como individuo. Y que Cristo Jesús, hermano, nos da un conocimiento, no en el sentido de exaltarnos a nivel inteligencia, sino que quiere darnos un conocimiento para que tú y yo, hermano, no seamos presa de la ignorancia, no seamos cautivados por causa, hermano, de no tomar la Biblia y leerla y entenderla. Es necesario que el cristiano, hermano, lea su Biblia. Yo cuando era niño me llevaron a participar de algunas clases donde terminé haciendo, aleluya, un rito llamado primera comunión. Pero yo te puedo decir, en aquellos tiempos, no sé ahorita, que no tengo contacto con eso, pero nunca me pidieron una Biblia más que creo que para el día que fui. Yo no recuerdo haber leído la Biblia. Y cuando yo llegué a Cristo, yo tenía que llevar Biblia a la iglesia. ¿Y qué cree, hermano? Pues fui a mi casa a buscar una Biblia y no había Biblia. Cuando yo llegué al Señor, en el año 2000, pues hay que traer Biblia. Ah, caray, ¿Biblia? Fui a comprar una Biblia. Y dije, pues, ¿para qué traigo Biblia? Que hay que leer la Biblia, hermanos. Porque la Biblia es la que te saca de la ignorancia, aleluya, de la vida en la que vives. Porque es la Biblia, hermano, la que comienza, dice el Salmo 119, 105, la que comienza a ser una lumbrera en tu camino. Como decía aquí Pedro, porque es como una antorcha que te alumbra en la oscuridad. Es la Biblia, hermano, la que empieza a desenredar ese quesillo de pensamientos con los que llegas al reino de Dios. Es la Biblia la que desenreda el quesillo de tu vida, aleluya, porque no sabes ni para dónde. Es la Biblia, hermano, la que te genera una inteligencia que no es natural y propia del hombre. Es una inteligencia que surge del Espíritu y que Dios nos la comparte para que podamos nosotros entender cómo hemos de decidir de aquí en adelante, de tal manera que hombre o mujer que no leen la Biblia, hermano, no pueden salir avantes de muchas situaciones que se convierten en un problema por causa de que no saben decidir bíblicamente, por causa de que su conocimiento escritural está por los suelos. Entonces, si yo me estoy preparando, yo necesito, hermano, atender al manual, a la ley, a la regla, a los procesos que la Biblia establece para alguien que cree en Jesucristo. La Biblia, hermano, formada de 66 libros, aleluya, es un compendio, hermano, que tiene más de 65,000 referencias. Es decir, está entrecruzada, está tan amalgamada que cualquier libro que yo lea me va a llevar a Dios, me va a llevar a Jesucristo, me va a llevar a caminar por caminos rectos donde las piernas, dice, se enderezan, las rodillas toman firmeza de tal manera que no tropiece y no salga de este camino. Es la Biblia, hermano, la que en lo personal me ha enseñado, aleluya, todo lo que sé de la vida. Porque antes de llegar a Cristo, lo que yo sabía de la vida era pecado. Lo que yo conocía de la vida era maldad. Lo que yo interpretaba de la buena vida, hermano, era atención a mi carne. Alguien que no ha tratado con la Biblia es alguien que dice la palabra, tiene su mente entenebrecida y una mente empobrecida. Así que cuando tú y yo leemos la Biblia, hermano, lo que va a pasar es que va a haber una renovación del entendimiento en el rol donde tú te muevas.
¿Por qué un cristiano, hermano, aleluya, esposo, puede comenzar, aleluya, a ser un esposo diferente a lo que era en el mundo? Porque empieza a leer la Biblia. Tú ve tu vida con lectura de la Biblia y ve tu vida sin lectura de la Biblia y dime si no hay una diferencia. Porque es el conocimiento de Dios, hermano, lo que hace que nosotros, cada uno, sea diferente hasta en su forma de decidir. Que la Biblia, hermano, dice ella misma, es una palabra que asemeja a una espada de doble filo más cortante que cualquier otra cosa y que tiene el poder de penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser, a hacer que nuestros pensamientos se dividan con la intención de que nuestra vida a la eternidad se vuelva una verdad. En la Biblia es que tú y yo vamos a hallar, hermano, aleluya, aquello que va a llevarnos y a guiarnos por buen camino. El libro de los Filipenses, capítulo 2. Así que decía Lucas ahí, amén, dice, para que el Señor, el Altísimo, te dé conocimiento para salvación. Porque si no hay ese conocimiento, entonces hay cautividad. Y en el libro de los Filipenses, está aquí, hermano, cuando tú oyes que aquí en la iglesia leemos, que hacemos resúmenes, no es una situación ahí ajena que nos inventamos nada más para tener un tiempo de modas, para ser diferente a otros. No, es que la lectura de la Biblia diaria en la vida de un individuo, hombre o mujer, es sumamente necesario. En el libro de los Filipenses, capítulo 2, versículo 12 al 16, Filipenses 2, 12 al 16, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Dice, cuida de tu salvación. No hagas las cosas con murmuración. Dice, para que estés, aleluya, fuera de ese círculo, para que estés fuera de esa atmósfera, de esta generación maligna, para que resplandezcas como luminar agarrado. Eso significa asido, agarrado de la palabra de vida, agarrado de la palabra de Dios. Nadie que ignora la palabra de Dios puede darse cuenta que está en pecado, porque el mismo Señor lo dijo. ¿Cómo sabréis que está errado robar si la ley no dijera no robarás? Hermano, es la palabra de Dios la que nos pone a nosotros los límites, aleluya, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde no. Yo puedo saber, aleluya, cómo he de comportarme en cada situación que mi vida enfrente gracias a la palabra de Dios. ¿Cómo he librado muchas discusiones, hermano? Porque la Biblia dice que la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Cómo sé que no debo gritar cuando otro me grita? Pues porque la Biblia me dice que en la blanda respuesta se aplaca la ira. Y si la Biblia no lo dijera, entonces yo seguiría en el mismo tenor de cuando no leía la Biblia, a sombrerazos y a ver quién grita más. Pero cuando tú empiezas a leer la Biblia, hermano, te das cuenta, aleluya, que lo que la Biblia nos enseña, aleluya, es una forma de vida totalmente diferente a la forma que yo tenía sin la palabra de Dios. Y sé por eso lo dice Pablo en su carta a Filipos. Esto lo puedes hacer agarrado de la palabra de Dios, sosteniéndote de la palabra de Dios.
¿Cómo podemos nosotros, hermano, atender a situaciones, aleluya, de la vida con la palabra de Dios? Cuando usted, hermano, viene y busca un consejo, cuando usted busca una dirección, tiene que estar sujeta como raíz la palabra de Dios, como tronco común la palabra de Dios, como fin la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que nos guía. Es la palabra de Dios, hermano, la que certifica que el acto, el camino y el hecho son correctos. Si tú y yo estamos en ignorancia de la palabra de Dios, entonces tú, hermano, seguirás dándole palazos a la piñata con los ojos vendados. Y con suerte le pegarás uno y con suerte otro. ¿No te ha pasado, tomando este ejemplo, que cuando nos vendan los ojos, hermano, para pegarle a la piñata está arriba y muchos nos gritan abajo? ¿No te pasa a ti? Yo cuando alguien se pone, la piñata está abajo, yo le grito que arriba. Queremos cotorrear, ¿no? Así nos hace el mundo. Cuando tú no tienes la palabra de Dios, hermano, el mundo te dice abajo, abajo. Es arriba, pero el mundo te dice abajo. Y tú no puedes saber que es arriba porque tus ojos están cegados, porque el entendimiento está entenebrecido. Así que tener cercanía a la palabra de Dios, hermano, según Lucas, dice, Cristo te da entendimiento para que seas salvo, para que la libres. Cristo te da entendimiento para que las cosas tengan que ver con alguien que ha sido perdonado, excusado, limpiado. Es necesario atender a la palabra de Dios en nuestras vidas de una forma diaria, porque si estamos agarrados de ella, podemos presentar, hermano, aleluya, defensa contra nuestra salvación, por la cual, hermano, el diablo está peleando y contra la cual el mismo mundo atenta y contra la cual nuestra misma carne se revela. Pero con la palabra de Dios, hermano, aleluya, como lumbrera en nuestro camino, no tropezaremos. Dice, aleluya, Lucas 5, dice, escudriña la palabra, redarguye en ella, busca, porque a nosotros nos parece que ahí está la vida eterna. Entonces, si tú no consideras, hermano, que tu falta de conocimiento te pueda llevar a la esclavitud, entonces lo más propicio es que hoy estés esclavo. Lo más real es que hoy vivas en una esclavitud. Dice la Biblia, versículo que tengo ahorita en la mente, y cuando tú lo oyes pareciera tan lógico o tan natural el pensamiento, pero nosotros sin la Biblia no podemos pensar de esa forma natural. Dice la Biblia, porque el fuego sin leña se apaga. Y es un versículo que ocupamos, hermano, aleluya, para enseñar, pero yo no lo inventé, eso lo dice la Biblia. Y lo ocupo para enseñar y lo ocupo para ministrar. Y cuando lo digo, ay, caray, pues tiene toda la razón, ¿no? Y pareciera tan normal decirlo, pero no. Es la Biblia, hermano, la que nos da a nosotros un conocimiento que pareciera normal, nos da una sabiduría que pareciera nuestra, nos da una inteligencia que pareciera salida de nuestro cerebro, pero no sale de nuestro cerebro, sale del Espíritu Santo. Pero para ello nosotros tenemos, aleluya, que alimentar nuestro corazón, nuestra mente con la palabra de Dios. ¿Sí estás aquí? Hermano, la palabra de Dios tiene que estar dentro de nosotros. Así funcionamos. Si, te voy a poner un ejemplo muy burdo. Si tú compras una computadora nueva de paquete, al menos eso me pasó a mí hace muchos años. Compré la computadora y pues tú sientes que la abres, ¿no? Una la abres y dices, ahorita va a chambear. Y de repente alguien te da la mala noticia, es que tienes que comprar un paquete de Office. Ah, caray, ¿y eso qué es? Bueno, pues ahí vienen unas herramientas. Bueno, ya compras el paquete de Office, lo instalas y tú dices, pues ya aquí está Word. ¿Ya piensas que entonces va a chambear sola? Pues tampoco. Nada trabaja solo, hermano. Ni la inteligencia artificial, nada. Todo eso tiene que alimentarse para que pueda trabajar.
Si tú quieres usar hoy herramientas, tienes que darle una herramienta a la herramienta para que funcione. Un cristiano, si quiere funcionar, necesita una herramienta y es la palabra de Dios. Un cristiano, si quiere tender a la sabiduría, a la inteligencia, necesita la palabra de Dios. Y el Espíritu Santo va a obrar con esa palabra, hermano. Y entonces pareciera mi inteligencia, pero no es mía. Pareciera mi sabiduría, pero no es mía. Por eso es que mi cercanía a la palabra tiene que ser, hermano, constante, diariamente, para que yo tenga aquello que Dios provee a través de su palabra. En el libro de los Proverbios, capítulo 2, entonces tú imagina tu vida sin la palabra de Dios. Tan repetitivo lo que ya sabes. Oír, es un disco rayado. Proverbios, capítulo 2. Versículo 1 en adelante. Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento. ¿Y qué más? Y la inteligencia. Hay una inteligencia secular. Yo puedo ver a un niño de 2, 3 años, 4 años, órale, es bien inteligente. Pero ese niño con toda esa inteligencia va a pecar. Esa no es la inteligencia a la que nosotros queremos recurrir. Usted ha sido inteligente, está aquí, ha hecho un negocio, ha mantenido un trabajo, tiene una familia. Usted tiene inteligencia por naturaleza. Pero recurrir a nuestra inteligencia, hermano, es recurrir, aleluya, a algo, amén, que ya está contaminado. Recurrir a mi inteligencia es recurrir hermano, a algo, aleluya, que ya se difuminó con el tiempo y fue contaminado con el pecado. Recurrir, hermano, solamente a lo que yo pueda hacer ya no es suficiente para que mi vida pueda tener un fin eterno. Falta del conocimiento de Dios, hermano, hace que me guíe mi inteligencia. Lo que yo necesito como hijo de Dios, lo que nosotros necesitamos como cristianos es clamar a Dios para que de Él venga el conocimiento, la inteligencia y la sabiduría, para que eso que proviene de Dios por medio de su palabra, a la cual dice el proverbio, está atento a mis palabras, porque ellas, hermano, son vida, porque ellas, aleluya, harán algo de ti. Porque la Biblia, hermano, la palabra de Dios por completo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, te van a llenar de una inteligencia, hermano, que no es propia de este mundo, que le pertenece a Dios y está dispuesto a compartirla. Es una inteligencia, hermano, que nos hace tomar decisiones diferentes de lo que haríamos Dios. Nosotros necesitamos mirar, ¿por qué crees que hay una preocupación, hermano? Pareciera grande y lo es. Una preocupación que se agrava cada día, que tú dejes pasar días y días sin leer la Biblia. Una preocupación. La preocupación es la cautividad. La preocupación es la esclavitud. La preocupación es que la mente se llene de tinieblas, entenebrezca. La preocupación es que tu mente, hermano, aleluya, vuelva a tomar decisiones como antes y a tener lógica como antes y te lleve por el camino, hermano, ancho y espacioso que al final se convierte en un camino de muerte. El conocimiento de la Biblia, hermano, no es, aleluya, un mandamiento humano, no es una imposición para el servicio, no. Hablar de tener conocimiento en la Biblia, hermano, es hablar de asegurar
que el individuo, hombre o mujer, discípulo, hombre o mujer, puedan tomar la decisión correcta en el momento, hermano, más estrepitoso, en el momento más ruidoso, en el momento de mayor problema. Que se puede confiar en aquel hombre, en aquella mujer, de tomar una decisión sabia. Que es alguien que lee la Biblia, porque es alguien que tiene en su corazón la Biblia. La palabra de Dios es muy clara. Yo quiero exaltar la obra del Espíritu Santo en la palabra. La letra mata y el Espíritu vivifica. No es sentarme y ponerme a leer como si fuera un libro de vaqueros. No es sentarme y ponerme a leer como si fuera una revista. Es entender la necesidad de que esta palabra se vuelva lumbrera con el entendimiento de que es Dios quien lo produce. Aquí lo acabamos de leer. Es Dios quien lo hace, hermano. Traes la palabra para usarla con tu inteligencia, la vas a ensuciar. Traes la palabra y la quieres usar con tu lógica, la vas, hermano, aleluya, a demeritar. Si tú quieres usar la palabra según tú lo entiendes, según tú lo crees, en esa simpleza del que tú lo creas y lo entiendas, vas a hacer, aleluya, que la palabra se tuerza. Tenemos que recurrir al Espíritu, tenemos que recurrir a Dios para que esta palabra viva y eficaz se convierta en algo que me corte, me penetre, me redarguya, me instruya y haga de mí algo que funcione y sirva a Dios. El libro de Deuteronomio, el libro de Josué, hermano, vamos a Deuteronomio. Josué, hermano, es muy conocido y a la gente le gusta mucho. Deuteronomio capítulo 30. Te gusta mucho decir y que esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente porque te va a ir bien, pero la gente no quiere hacer énfasis en que pongas por obra todo lo que yo he dicho, en que medites en lo que dice mi palabra. Todo mundo nos enfocamos en esfuerzo y en valentía, menos, hermano, aleluya, en conciencia de la palabra, en obediencia a la palabra. Eso es lo que menos queremos oír. Es la palabra de Dios la que nos guía, es la palabra de Dios la que puede, hermano, literalmente volverte diferente hasta en tus decisiones. Conocimiento en el reino de Dios, hermano, aleluya, es importante. Un doctor, para ser doctor, puede estudiar 9 o 10 años y después quizá vaya ahí actualizándose. Un músico puede estudiar 15 años. Después pueda seguir ahí practicando. Cualquier otra profesión, 5 o 6 años. Aunque aquí tengo unos de hasta 9 años. Pero, hermano, la palabra de Dios la vas a estudiar toda la vida. Un libro, toda la vida. Escúchame bien. Y si este libro de 66 libros, hermano, tienes que leerlo 50 años de tu vida, yo te puedo decir que 50 años de tu vida, cada día de esos 50 años, tú vas a encontrar algo fresco, algo lleno de esperanza, algo nuevo, algo refrescante, que cada día de tu vida, hermano, porque no hay otro libro como la Biblia que pueda hablarnos durante tantos años y hacer de nosotros algo nuevo, algo diferente, algo más completo. No hay libro como la Biblia, no lo hay. El libro de Deuteronomio 30, entonces es importante entender por qué yo necesito estar pegado a la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 30, versículo 9. ¿Está aquí? Y te hará Jehová tu Dios, ¿sí está ahí? Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tus bestias y en el fruto de tu tierra para bien. Porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien de la manera que se gozó sobre tus padres. Cuando obedecieres la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti ni está lejos. No está en el cielo para que digas,
¿Quién subirá por nosotros al cielo y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado, y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Está dándose instrucciones a un pueblo que dice Isaías, escúchame bien, que Isaías dice, pereció mi pueblo porque no tuvo conocimiento. O sea, el pueblo de Dios, hermano, recibiendo la instrucción de apegarse a la palabra, de apegarse a lo que él estableció, terminaron haciendo lo que quisieron. ¿Sabes? Si una generación completa murió en el desierto y no pasó para tomar la tierra prometida porque decidieron, hermano, hacer lo que Dios dijo que no se hiciera. Entonces, hay muchas cosas que una persona sin conocimiento de la Biblia hace en ignorancia de entender que está ofendiendo a Dios. Hay muchas personas, hermano, que hoy a lo malo le llaman bueno porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios, no tienen un parámetro santo y verdadero para definir qué es bueno y qué es malo. Si tú un día te encuentras en la encrucijada de decidir entre la vida y la muerte y no sabes qué decidir, ven a la palabra de Dios porque es lumbrera tu camino. Ven a la palabra de Dios porque decía Pedro, bien haces en atender a ella porque es como una antorcha en la oscuridad. Cuando alguien no sabe qué hacer, lo que tendría que hacer, hermano, es venir, tomar su Biblia y buscar qué dice Dios respecto a eso. Porque las personas, hermano, solamente nos gusta oír acerca del bien que Dios hace y queremos ignorar que esto tiene que ver, hermano, con la obediencia a una palabra, con la obediencia a lo establecido, con conocer límites que Dios ha trazado para que yo viva. Tenemos que mirarlo. Hermano, la Biblia dice, y con esto quiero terminar, pero la Biblia dice que una raíz de amargura estorba la oración. Si Dios a mí no me enseñara eso en su palabra, hermano, yo estoy seguro que muchas personas con las que yo he tratado en mi vida cristiana seguirían teniendo estorbo en su oración porque no sabíamos que la raíz, que la bronca, que el problema era la amargura en su corazón. Pero cuando la Biblia me descubre que alguien que mantiene amargura tiene estorbo en su oración, entonces yo puedo determinar y mirar y decir, oh, esta persona tiene amargura en su corazón. Necesitamos orar para que la amargura sea arrancada y la oración fluya. ¿Estás aquí? Si yo no descubro en la Biblia que quedarme con las ofrendas me hace ratero delante de Dios, yo sigo quedándome con las ofrendas. Pero cuando la Biblia me dice, ¿me robaréis? Y yo le pregunté, ¿en qué te he robado? Y me dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces yo digo, no, perdón, Señor. Lo que es tuyo, de lo que de que yo recibí de tu mano te lo devuelvo. Porque es la Biblia, hermano, la que empieza a darnos a nosotros la concepción de la verdad. Es la Biblia la que empieza a iluminar nuestra mente con una inteligencia no proveniente de los libros, sino del libro más sagrado, inspirado por Dios y escrito durante más de 1500 años, dando a más de 40 autores.
Entonces, es la Biblia la que hoy podría trazar para tu vida un mejor camino. Es la Biblia la que de verdad te enseñaría a ti cómo debes de comportarte. Es la Biblia, hermano, la palabra de Dios la que te puede decir sí o no. Es ella. ¿Tú quieres saber qué es malo? Es la Biblia, para que no agarres rollos humanos. ¿Tú quieres saber qué es bueno? Es la Biblia, para que no creas que es un invento mío. Yo estoy de acuerdo en las personas nuevas que dicen orar por las mañanas. Es bueno. Viene llegando, tampoco tiene ni una Biblia en su casa, nunca la ha leído. Pero que eso se lo pregunte a alguien que tiene años en el Señor, orar por las mañanas, lo único que hace ver es que es una persona ignorante, falta de conocimiento, una persona que no ha atendido a la Biblia. Una persona nueva lo creo, pero de alguien que tiene años en el Señor, yo lo creo que alguien pueda decir el diezmo es un robo, porque nunca ha diezmado, porque nunca ha estado en la iglesia, porque no conoce a Dios, pero de alguien como nosotros que ya lee la Biblia, porque la Biblia, hermano, nos descubre una verdad que según dice ella misma, cosas que el ojo no vio, cosas que el oído no oyó, cosas que ni siquiera han subido al corazón del hombre, esas son las que Dios tiene preparadas para vosotros. Porque no es lo que yo pueda tener, es lo que Dios quiere darme a través de su palabra. La palabra de Dios nos prepara en todos los sentidos. Y es el cristiano, es el hijo de Dios, hermano, el que necesita entender su necesidad de leer con constancia y de adquirir, como dice el proverbio, lo que leímos al principio, lo que dice Proverbios 2, adquirir sabiduría, conocimiento e inteligencia de parte de Dios. Todo aquel que lee la Biblia, hermano, puede tener, aleluya, la vida resuelta, aleluya, en muchos de sus roles, por causa de que en ella está la sabiduría de Dios, por causa de que ella nos presenta cómo piensa Dios, porque en ella se presenta, hermano, aleluya, al Dios mismo revelado. Lea su Biblia, atienda a la palabra de Dios. Es ella la que le puede a usted, hermano, aleluya, poner en camino de vida. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Es la Biblia la que nos prepara. Recuerdo con mucha claridad la primera vez que yo prediqué. Y lo recuerdo con mucha claridad, hermanos, porque yo era sublíder en un grupo de casa. Y el líder, un día tomamos un café y me dice, ¿sabes qué, hermano? Yo creo que ya es un buen tiempo para que tú te prepares y prediques la palabra de Dios el siguiente sábado. Hermano, en la vida, nunca, ni por error, ni nada, yo había hecho una predicación. No, nunca. Es como si yo te le dijera a mi hermano Lino, el próximo viernes vas a ajustar un motor. ¿Cuántos motores has ajustado, hermano? Ni uno. No, pues si le digo por allá al otro me va a decir que 547. Pero él no. Ni uno. Es como si yo te dijera, hermana Rosa, el próximo viernes me alista porque va usted a defender a un violador. ¿Está usted lista, hermana? ¿Derecho o no? ¿Ahora qué hago? Hermana Estelita, el próximo viernes va usted a operar a alguien del riñón. ¿Está usted lista o qué? Así estaba yo. ¿Y sabes cuál fue mi pregunta? ¿Qué hago? ¿Saben cuál fue la respuesta? Lee la Biblia. Ahí está la predicación. Lee la Biblia.
Hermano, es que leer la Biblia, aleluya, lo es todo. Aquí está todo. Aquí está cómo debes de decidir, qué debes de hacer, qué no debes. Aquí está. Primera vez que iba a predicar, no, jamás. Y entonces, hermano, agarré mi Biblia que tenía yo en aquel tiempo, una Biblia a la mitad de esta, de tamaño azul, que me había comprado por ahí del año 2000. Apenas una pequeña concordancia que me había costado 60 pesos. Con esa estudié. Y como yo iba a estudiar, hermano, aleluya, de una parábola, yo leí ese evangelio en esa semana una vez al día. Me acostaba más tarde. Yo no sabía. Y entonces yo decía, tengo que estar muy preparado, porque voy a predicar el evangelio. Y me dijeron que tengo que leer la Biblia. Yo iba a orar, yo era sublíder, ya estábamos en la oración y leía la Biblia con la recurrencia que debe hacerse. Pero para predicar dije, ay, caray. Ahora, hermano, si alguien en ese pensamiento dice, tengo que leer la Biblia para predicar, ¿cómo tendríamos que leerla para vivir? ¿Entiende usted? Si para predicar hay que estudiar, ¿qué es predicar? Muy importante, muy interesante, muy bonito. Pero hermano, yo estoy seguro que para Dios es más importante tu vida que una predicación. Entonces, imagínate si para predicar hay que leer. ¿Cómo debe ser entonces de importante la palabra de Dios para vivir? La palabra de Dios tiene que tener suma relevancia en nuestras vidas, porque de ahí mana el conocimiento perfecto de Dios para dirigirnos. Leer la Biblia, hermano, leer la Biblia nos hace ser suficientes en Cristo Jesús. Cierre un momento sus ojos. Y quiero que medite un poquito esta noche. ¿Es la Biblia mi guía? Pregúntese, ¿es la palabra de Dios esa lumbrera en mi oscuridad? ¿Es la palabra de Dios, aleluya, mi inteligencia? ¿Es la palabra de Dios mi conocimiento y mi sabiduría? ¿Es la palabra de Dios la que me está enseñando a tomar decisiones? ¿Es la palabra de Dios la que hoy me dirige? Hermano, porque por falta de conocimiento el pueblo cayó cautivo. Y no es el conocimiento de la memorización de versículos, es el conocimiento, hermano, que proviene de la inspiración divina usada por el Espíritu Santo para decirte, es así, es asá, es asado. Es la palabra de Dios la que te va a descubrir cuál es el área en la que tienes que trabajar, cuál es el área en la que debes de arrepentirte, cuál es el área en la que tenemos que tener cuidado. Pero el hombre necesita depender de la palabra de Dios, hermano, porque es la palabra profética más segura que tenemos. Es la palabra, hermano, que predice el futuro, aleluya, con mayor seguridad. Esta palabra profética nos prepara para el día de las bodas. Es la palabra de Dios, la que tú y yo necesitamos, hermano. Porque así como un abogado, así como un ingeniero, así como un doctor necesita prepararse para ejecutar correctamente su profesión, asimismo un cristiano necesita prepararse con el libro del conocimiento para resguardar su vida, para saber qué hacer. El Espíritu Santo, hermano, está buscando, aleluya, revelar el conocimiento de Dios a hombres que quieran hacer su voluntad, a hombres que quieran atender sus mandamientos, a personas que estén decididas a obedecer la palabra de Dios. Así que si tú esta noche dices, yo necesito leer la palabra de Dios, yo me estoy dando cuenta que ya no tengo interacción con la palabra de Dios, yo soy alguien que de repente la tomo, que ahí de repente me asomo.
Hermano, más allá de qué tan cercana la tenemos a nuestra mente, hoy necesitamos entender que necesitamos leer la palabra de Dios para que nuestra mente tenga orden, para que nuestra mente ya no esté entenebrecida, para que la inteligencia y la sabiduría de Dios estén en nosotros y por ende en nuestras decisiones. Si Dios habló a tu vida, si tú dices, yo quisiera hoy hacer un compromiso de leer la palabra de Dios, yo quisiera hacer un compromiso, aleluya, de tomar la palabra de Dios como mi guía, el altar está abierto para que tú vengas y digas, Señor, ayúdame, necesito tu palabra, Señor. Háblame con tu palabra, Señor, hazme inteligente en tu palabra, Señor, hazme sabio con tu palabra. Lo que hace la palabra en nosotros no lo hace nada más. No hay forma de comprar inteligencia, no hay forma de comprar sabiduría, no hay forma de comprar conocimiento. Ese, hermano, se adquiere cuando tú lees, cuando tú le das tiempo y lo escudriñas. Así que quiero invitarte al altar para que hagas un trato con Dios, tú y Dios, para que la palabra nuevamente vuelva a ser una fuente de vida revelada a ti cada día, cada día. Así que vamos a adorar al Señor, vamos a cantar una alabanza para establecer aquí su presencia, pero es una decisión personal de venir y decir, quiero tomar decisiones como lo dice tu palabra. Aleluya, el altar está abierto, hermano.